Muy buenos días, tardes o noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente, con un gozo enorme y por la gracia del Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, Gerardo Molina, con un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis amados hermanos, en esta ocasión vamos a meditar en un pasaje que yo creo que debe ser también una de las bases en la vida cristiana, pero que muchas veces lo hemos leído, pero no lo hemos comprendido de la forma en la que el Señor quiere que lo comprendamos. Porque en nuestro andar cristiano vamos a pasar por muchas dificultades, y así lo dijo el Señor. En el mundo vas a tener aflicciones. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, esa es la vida del cristiano, es lo que tenemos que tener en cuenta. Tanto vamos a sufrir aflicciones en el mundo porque el mundo nos aborrece, porque nosotros ya no pertenecemos a él, pero también vamos a pasar por situaciones difíciles, incluso entre los hermanos en la fe, en la iglesia. Va a haber situaciones en las que uno se va a poner a pensar: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y mucho más aquí en tu casa. Va a haber situaciones en las que a lo mejor nuestro ánimo va a caer, a lo mejor nos vamos a cuestionar muchas cosas. Van a pasar situaciones en las que nuestra fe a lo mejor también se va a tambalear. Y muchas veces nos preguntamos: Padre, ¿pero por qué tú permites esto? Si somos tus hijos, somos salvos y tú nos amas, ¿por qué permites, mi Dios, que nos pasen estas situaciones? ¿Acaso será el Señor malo? O a lo mejor el Señor de alguna manera se llegue a gozar en nuestras aflicciones. Claro que no, mis hermanos. El Señor no es así. El Señor no nos hace pasar por situaciones solamente porque Él quiere. Siempre hay un motivo, siempre hay un propósito, y siempre hay algo que Él nos quiere enseñar cuando pasamos alguna situación difícil. Para esta meditación, mis hermanos, nos vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Un versículo que tiene mucho significado para nuestra vida cristiana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice: Y Él me ha dicho, hablando Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ay, el apóstol Pablo, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, después del Señor Jesucristo. Este varón, teniéndolo todo, teniendo una buena posición social, teniendo propiedades, riquezas, teniendo amigos influyentes, personas de reconocido nombre. Bueno, este era un personaje pero muy famoso entre la sociedad. Una persona que estaba en los más altos niveles que en aquellos tiempos se podía uno imaginar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando el Señor se le apareció en su camino, el Señor lo transformó. Pero no solamente transformó su forma de ser, también transformó todo su entorno. Todos esos lujos, todo de lo que él gozaba, el Señor se lo cambió por todo lo contrario. Después de haber sido muy famoso y querido entre la gente, incluso sus propios amigos después lo empezaron a odiar. Sus propios compañeros y la gente que lo admiraba lo empezaron también a perseguir. Pero este varón sufrió de la misma manera que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso no solamente incluía
la forma buena de comportarse, sino también nosotros debemos de imitar al Señor Jesucristo en nuestras aflicciones. Pablo lo hacía, porque él sabía que nuestro Señor Jesús también pasó por aflicción en su camino a la cruz del Calvario. Pero hay una cosa que Pablo imitó de Jesús. Cuando Jesús estaba en aflicción o estaba pasando por situaciones difíciles, lo que Jesús hacía era que se aportaba a orar con el Padre. Y Jesús adquiría esas fuerzas, ese ánimo, a través de la oración y la comunión con nuestro Dios. Eso fue lo que comprendió Pablo. Y Pablo también hacía lo mismo. En sus momentos de aflicción, de amargura, en sus momentos en los que él estaba encarcelado, con problemas, que estaba siendo perseguido, en sus momentos en los que andaba siendo azotado, en sus momentos en los que andaba sufriendo, en sus momentos en los que estaba pasando frío, hambre, dolor, incluso muchas veces sueño, él no buscaba las fuerzas en sí mismo. Me llama la atención que Pablo, él predicaba la palabra con amor, con entusiasmo, a pesar de las circunstancias, y yo me llegaba a preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo le hace? ¿Por qué él se goza predicando el evangelio si mira lo que le está pasando? ¿Cómo es posible que una persona como Pablo, que está sufriendo, encerrado en calabozos, y que una vez casi lo matan a pedradas, cómo es que él se goza predicando todavía el evangelio? Pero la respuesta está en este versículo 9 que dice: bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave. Pablo buscaba las fuerzas en nuestro Señor Jesucristo. Él no buscaba las fuerzas en sí mismo. Él no buscaba la solución en sí mismo o en los amigos que tenía. Él recurría al Santo Padre. Él siempre recurría al único ser que podía ser capaz de darle ese ánimo, esas fuerzas, esa voluntad, ese valor para poder seguir adelante. Ese es el secreto que tenía Pablo, que nos lo reveló en esta carta. Cuando te encuentres afligido, que no sepas qué hacer, apártate con el Padre, órale al Padre, pídele las fuerzas al Padre, que Él te las va a dar. Porque Él mismo dice: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ese es el propósito de las aflicciones, mis hermanos. Darnos cuenta del inmenso poder que tiene nuestro Señor. Darnos cuenta de que Él puede hacer las cosas imposibles. Cuando tengamos una situación difícil, apartémonos al Señor. Tengamos comunión con Él mediante la oración. No busquemos la solución en nosotros mismos ni en ninguna otra persona, porque nadie la tiene. Él, nuestro Señor Jesús, se gloría en nuestras debilidades, porque de esa manera nosotros le damos a entender al Señor que nosotros no somos nada, que todo es Él, que todo proviene de Él. Y Él nos dará la respuesta y nos dará las fuerzas en esos momentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bastarnos de la gracia que Él nos da. Su sola presencia, con eso es suficiente. Y su palabra dice que su Espíritu mora en nosotros. El Señor siempre ha estado con nosotros, pero nosotros no nos hemos dado cuenta por completo que el Señor siempre está aquí. Y a cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier instante podemos hablar con Él. Ya no es necesario recurrir a un sacerdote o a un sacrificio, no, porque el Señor ya mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es solamente cuestión de cerrar los ojos, abrir el corazón y hablar con el Señor. El Señor no está callado, pero sí espera que le preguntemos. Y en cualquier momento Él va a estar disponible para nosotros, sus hijos. Cuando tengas una dificultad, cuando no sepas qué hacer,
cuando no encuentres la salida o cuando no comprendas las cosas, bástate de su gracia. Platica con el Señor y Él te va a dar las respuestas que tú necesitas. Él no se goza en tus sufrimientos, pero sí quiere gloriarse a través de tus sufrimientos, para que así tu fe crezca y adores más al Señor, y para que des testimonio ante el mundo de quién te ha sacado del hoyo, quién ha sido el único capaz de poner solución a esos problemas que parecían imposibles. Bástate de la gracia del Señor, que es infinita. Bástate de la gracia del Señor, que está disponible todo el tiempo. Bástate de la gracia del Señor, que es gratis. Bástate de la gracia del Señor, porque Él te la quiere dar. Bástate de su gracia y gózate en Él. No pongas atención a las dificultades, pero sí enfoca tu mirada hacia lo alto, porque de lo alto es donde va a venir nuestro socorro. Amén, mis hermanos. Este fue el devocional del día de hoy, y espero que si tú estás pasando por alguna dificultad en la que ya no puedes o en la que estás desesperado, yo solamente te puedo decir, bástate de la gracia del Señor, porque está ahí. Mis hermanos, permítanme despedirme con esta oración, agradeciéndole a nuestro Señor por todo lo que Él hace todos los días por nosotros. Así es que oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ante ti, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tu palabra nos revela lo hermoso que tú eres. Ese Dios poderoso, inmenso y eterno, Señor, lleno de amor y de bondad, que siempre ha estado ahí con nosotros y siempre estará. Gracias, Padre, porque tú siempre estás presente, aunque a veces no lo notamos, Señor, o no nos damos cuenta. Pero gracias, Padre, porque has dejado en tu palabra versículos, Señor, que nos dicen que tú siempre estás ahí con los brazos abiertos para ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en cualquier momento podemos estar en contacto contigo a través de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú tienes la solución a cada una de las dificultades. Y gracias, Padre, porque a través de las pruebas es que tú nos haces más fuertes. Y gracias, Señor, porque en todo momento siempre tu mano poderosa ha estado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pido, mi Dios, que si alguien en este momento está pasando por una situación difícil, que lo ayudes, mi Dios. Manifiéstate en su problema, en su vida, Señor, para que ese hermano o esa persona se dé cuenta de que no somos nosotros, sino que todo eres tú y que todo viene de ti. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, por tu gracia y por tu amor, que yo las veo y las siento todos los días, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Cristo Jesús también te pido por esta emisora de radio, Señor, en la cual podemos compartir tu palabra, Señor, para edificarnos unos a otros, como iglesia, Señor, como tu cuerpo. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy has sido fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios Todopoderoso. Amén. Ok, mis hermanos, bendito sea nuestro Señor Jesús. Y espero y confío en el Señor que si Él quiere, nos podamos seguir escuchando la semana que viene. Dios me los bendiga, me los proteja, me los cuide, pero sobre todo, pongamos la mirada en el Señor, ¿ok? Hasta luego, el Señor me los bendiga.